Era una tarde tranquila de sábado, de esas en las que el silencio de la casa solo se rompe por el canto lejano de los pájaros en el jardín. Desde que mis hijos se independizaron y se mudaron a sus propias vidas, el vacío se había instalado poco a poco en cada rincón. Después de décadas con la casa llena de voces altas, risas contagiosas, pasos corriendo por los pasillos y el bullicio constante de una familia grande, esa calma repentina me resultaba a la vez liberadora y melancólica. Intentaba acostumbrarme, llenando los días con pequeñas rutinas que me dieran sentido, ordenar armarios olvidados, probar recetas nuevas en la cocina, retomar pasatiempos que el ajetreo familiar había dejado de lado, como leer novelas largas o bordar manteles que nadie usaría. Pero ese sábado en particular, lo que más me perturbaba no era el silencio, sino el ruido infernal que provenía de la lavandería. Mi vieja lavadora parecía haber cobrado vida propia, vibrando con violencia, chirriando como si estuviera a punto de desarmarse por completo, sacudiéndose contra las paredes con un estruendo que me ponía los nervios de punta. Intenté arreglarla yo misma varias veces. Revisé el manual polvoriento, desconecté y conecté cables, nivelé las patas con un nivel de burbuja que encontré en el garaje, pero nada funcionaba. El ruido seguía ahí, insistente, como un recordatorio de mi soledad y de mi incapacidad para manejar esas cosas prácticas que antes resolvía mi difunto esposo o mis hijos varones. Llevaba tantos años soltera que ya no tenía a un hombre en casa para estos menesteres, y aunque me enorgullecía de mi independencia, en momentos como ese me sentía vulnerable. Finalmente, rendida, tomé el teléfono y marqué el número de Lucas, mi yerno. Él siempre había sido el más servicial de la familia extendida. Desde que se casó con mi hija Carolina, hacía ya 5 años, se había integrado perfectamente, no solo como esposo leal, sino como esa figura confiable que resolvía problemas domésticos con facilidad. Era hábil con las herramientas, paciente y siempre dispuesto a ayudar sin quejarse. Me gustaba su forma de ser, tranquila, educada, con una madurez que contrastaba con su juventud. A sus 30 años tenía esa seguridad de quien ha aprendido a manejar la vida con calma. «Hola, Lucas, perdona que te moleste un sábado por la tarde», le dije cuando contestó, tratando de sonar casual, aunque el ruido de fondo de la lavadora seguramente se filtraba por el auricular. «Es que mi lavadora está haciendo un escándalo terrible, como si se estuviera rompiendo. ¿Crees que podrías venir a echarle un vistazo? No quiero abusar, pero no sé qué más hacer». Su respuesta fue inmediata y cálida, como siempre. «Claro, doña Laura, no es ninguna molestia. Paso por allí en 1 hora. Tengo la caja de herramientas en el auto». Colgué aliviada, pero una extraña ansiedad me invadió. Me dije que era solo vergüenza por pedir ayuda, por admitir que necesitaba a alguien. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo más. Con Lucas siempre me sentía cómoda, protegida, como si su presencia trajera un poco de esa vitalidad que había perdido con la partida de mis hijos. Cuando llegó, puntual como era, traía esa sonrisa fácil que iluminaba su rostro moreno, marcado por el sol de sus trabajos al aire libre. Vestía una camiseta ajustada que resaltaba sus hombros anchos y una caja de herramientas que parecía una extensión natural de su mano. «Vamos a ver qué le pasa a esta lavadora rebelde», dijo con buen humor, dirigiéndose directamente a la lavandería con pasos firmes. Lo seguí, observándolo mientras se arrodillaba frente al aparato y comenzaba a inspeccionarlo. Cada movimiento suyo transmitía una confianza que yo admiraba profundamente. Era un hombre joven pero maduro, con brazos fuertes y venosos, un torso definido por el ejercicio y el trabajo manual, y una mirada atenta que parecía captar cada detalle mecánico. Mientras se inclinaba para mirar dentro del tambor, no pude evitar fijarme en cómo se tensaban los músculos de su espalda bajo la tela, en la forma en que sus jeans se ajustaban a sus caderas. Me sentía avergonzada por esos pensamientos fugaces, por esa atracción involuntaria que surgía en mí, una mujer de 50 y tantos años que debería saber controlar mejor sus impulsos.
pero había algo en esa cercanía, en la intimidad de tenerlo allí solo conmigo, que despertaba sensaciones dormidas hace años. «No se preocupe, doña Laura, ya encontré el problema», dijo de pronto, sacándome de mi ensimismamiento. Se incorporó y me sonrió con naturalidad, limpiándose las manos en un trapo. «Es una pieza suelta en el amortiguador. Voy a ajustarla y debería quedar como nueva». «¡Ay, Lucas, qué alivio! Ya estaba desesperada con ese ruido infernal», respondí, intentando disimular el nerviosismo que su proximidad me provocaba. Mientras él trabajaba, fui a la cocina a preparar café, un ritual que me calmaba en situaciones así. Regresé con 2 tazas humeantes y unas galletas que había horneado el día anterior. «Toma, para que no trabajes en ayunas», le dije ofreciéndole una. Aceptó agradecido y decidimos tomar el café ahí mismo en la lavandería, recostados contra la pared, charlando de cosas cotidianas. Hablamos de la casa, de cómo me estaba adaptando a la soledad, de su trabajo en la construcción, de los proyectos que tenía entre manos, de Carolina, que ese día estaba en un evento laboral y no volvería hasta tarde. Las risas fluían con facilidad y me di cuenta de cuánto disfrutaba su compañía. Era como si por unos minutos el vacío de la casa se hubiera evaporado, llenándose de una calidez humana que echaba de menos. Estábamos solos, en un ambiente casi familiar, pero teñido de algo más, y esa cercanía me hacía sentir viva de nuevo, como si hubiera despertado una parte de mí que llevaba años adormecida bajo capas de rutina y resignación. La conversación se fue apagando poco a poco, y el silencio que se instaló no era incómodo, sino cargado, denso, lleno de una tensión creciente. Lucas miraba el suelo, perdido en sus pensamientos, pero de vez en cuando alzaba la vista hacia mí, y en sus ojos negros había algo indefinible: curiosidad, incertidumbre, quizás un deseo reprimido. Sentí un calor extraño subir por mi pecho, acelerando mi pulso. «¿Está bien, doña Laura?», preguntó de pronto, notando mi quietud. Su voz era suave, preocupada de verdad. «Sí, Lucas, solo estaba pensando en voz alta», mentí con una sonrisa. Él asintió, respetando el silencio. Tomó el último sorbo de café y dejó la taza a un lado. Me observó con una mirada vacilante, como si luchara consigo mismo. De pronto, al inclinarse para recoger una herramienta del suelo, su mano rozó la mía. Fue un toque breve, casi accidental, pero la electricidad que recorrió mi piel fue inmediata e intensa. Un escalofrío me sacudió entera, despertando sensaciones que creía olvidadas. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos que él sentía lo mismo, una mezcla de sorpresa, deseo y duda. Sus labios se entreabrieron como para decir algo, pero no salió palabra. El silencio era abrumador, cargado de una atracción prohibida que reconocíamos, pero no queríamos nombrar. «Lucas», murmuré, mi voz temblorosa. Él se acercó más, sus ojos fijos en mis míos, y supe que estábamos al borde de cruzar una línea irreversible. Su mano se elevó suavemente hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una delicadeza que me derritió. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su piel contra la mía, una ola de deseo que me dejó sin defensas. Cuando los abrí, su rostro estaba a centímetros del mío. Podía oler su colonia fresca mezclada con el aroma del café y el leve sudor del trabajo. «Si me pides que pare, lo haré», susurró con voz rouca cargada de sinceridad y contención. No dije nada. Mi silencio fue consentimiento. Él interpretó correctamente y sus labios encontraron los míos en un beso suave al principio, exploratorio, como si ambos temiéramos romper el hechizo. Pero pronto se intensificó, volviéndose pasional, urgente. Mis manos subieron a sus hombros fuertes y él me atrajo contra su cuerpo, rodeando mi cintura con armos firmes, protectores. Sentí el calor de su pecho contra el mío, la dureza de sus músculos, y cada caricia rompía otra barrera. Nos besamos con hambre acumulada, explorando bocas, cuellos, piel expuesta. Sus manos bajaron por mi espalda, atrayéndome más cerca, y yo me dejé llevar por completo.
Nos movimos hacia la cocina adyacente, donde había más espacio, y ahí, contra la encinera, la pasión se desató. Me levantó con facilidad, sentándome sobre la superficie fría, y sus besos bajaron por mi cuello mientras sus manos desabotonaban mi blusa con urgencia contenida. Yo tiré de su camiseta, revelando su torso definido, y mis dedos recorrieron su piel cálida. Cuando finalmente liberó su excitación, vi el tamaño impresionante de su miembro, grueso y erecto, y un grito de sorpresa y placer escapó de mis labios. Me asusté un poco al principio por su magnitud, pero el deseo era más fuerte. «¡Es enorme!», gemí, y él sonrió con una mezcla de orgullo y ternura, antes de avanzar lentamente, cuidando cada movimiento para no lastimarme. La penetración fue intensa, llena de sensación